Bueno, muy bien. Vamos a ir al libro de Romanos. Estamos en el último capítulo ya, capítulo 16. Es interesante lo que acabamos de cantar, ¿no? Esta canción es una verdad que contiene muchas verdades en sí, ¿verdad? Pero que en realidad nos lleva a pensar en una sola razón, en una sola cosa, una sola causa, ¿no? La necesidad de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y como que en cierta manera le pedíamos al Señor que Él nos mantenga firmes. Y eso es algo que Dios puede hacer, mantenernos firmes. Pero hay algo que el Señor nos pide a nosotros, y es que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Y como en el proceder de Dios siempre están estas dos partes, la parte de Él está garantizada. Pero la parte nuestra es la que más flaquea, muchas veces la que más se debilita. Y en estas dos responsabilidades, sabemos que el Señor siempre cumple con su responsabilidad, pero nosotros como hijos debemos cumplir con la nuestra, la de estar firmes en el Señor y mantenernos constantes en la fe. A veces aparecen situaciones en nuestra vida de distinta índole, pero que nos hacen tropezar, trastabillar y que no sabemos cómo continuar, cómo seguir. Decimos, bueno, Señor, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Y bueno, aún en medio de las dificultades, el Señor siempre permanece fiel y Él nos afirma en la verdad. Él es nuestra roca. Y si estamos en Él, nadie nos puede quitar de allí. Este último pasaje, este último capítulo de Romanos, es un capítulo que, en cierta manera, contiene muchos nombres. Y tal vez podríamos decir pocas enseñanzas directas, pero en realidad tiene muchas también. Hay algo que me gustaría que nosotros podamos hacer en esta mañana, y es recordar y hacer memoria. Las dos cosas, ¿no? Recordar y hacer memoria. Yo no sé si ustedes piensan que recordar y hacer memoria son las mismas cosas, pero recordar es algo que viene instantáneamente, ¿no? Un recuerdo viene siempre a la mente, pero hacer memoria es esforzarse por ir a un lugar y entender por qué pasó algo o meternos nuevamente en la situación. Y esas dos cosas son importantes. A veces nosotros simplemente miramos hacia adelante y pensamos en lo que está por venir o en lo que viene, en lo que el Señor tiene preparado para nosotros hacia adelante o en lo que nosotros podamos hacer. Pero muchas veces necesitamos recordar lo que el Señor ya hizo y hacer memoria de algunas cosas que tal vez nos estábamos olvidando. Y eso es bueno poder considerarlo para poder seguir avanzando. Hay una frase que se repite mucho, ¿no? Dice, el que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. No sé cuánta verdad tiene eso, pero en cierta manera es importante conocer nuestro pasado, no olvidarnos nunca de dónde nos sacó el Señor y de todas las cosas que Él ya ha hecho para saber todo lo que el Señor puede seguir haciendo. Y puede ser mucho más que eso. Vamos a ir ahí a la lectura de la palabra de Dios, Romanos capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 1. Si bien Enrique ya trató los primeros versículos, vamos a ver, porque se mencionan acá 28 nombres, hay 28 personas mencionadas en estos versículos que vamos a leer. Desde el versículo 1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito,
a Flogonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpia y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta ahí después leeremos algunos otros versículos. ¿Qué nos llama la atención en este pasaje, en estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué? La cantidad de gente que Pablo conocía ahí en Roma. Ahora, ¿él había llegado a Roma? ¿Y entonces cómo conocía a tanta gente? ¿Por el trabajo de otros, por el servicio de otros? ¿Por qué más? Aquila y Priscila los conocía de varias cosas, ¿no? Muchas cosas que habían hecho juntos. Exactamente, seguramente Priscila y Aquila le habían contado acerca de muchos hermanos que estaban allá, pero saluda con detalles a algunos. A veces pensamos que las personas que estuvieron alrededor nuestro, que en cierta manera influenciaron para bien nuestra vida, simplemente cumplieron una función y tal vez ahora ya no están con nosotros y las olvidamos y dejamos de recordarlas. Creo que, y ayer hablábamos sobre algo hace un poquito con Anita, ¿no? Que el capítulo 16 de Romanos es un capítulo que nos lleva a recordar a aquellas personas que estuvieron al lado nuestro, a recordar a aquellas personas que nos hicieron bien, a recordar a aquellas personas que trabajaron junto con nosotros en la obra, a recordar las personas que estaban al lado nuestro cuando más les necesitamos. Muchas de estas personas le ayudaron a Pablo en otras ciudades, en otros lugares, y ahora estaban sirviendo en Roma, muy lejos de donde él estaba, porque las distancias en ese tiempo no se acortaban tanto como ahora por la locomoción. Entonces, es un capítulo que nos lleva a recordar. Y me gustaría que podamos recordar algunas cosas en esta mañana. En el versículo 6 dice, primeramente, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María es una hermana de la iglesia. Y está bueno porque cuando nosotros queremos hablar de alguien en general decimos María, ¿no? Como alguien más de la iglesia. Pero es María, una persona que Pablo conocía de la iglesia. Y tenía una particularidad. No habla de lo que haya dado, no habla de sus dones, de sus talentos. Dice, ha trabajado mucho entre vosotros. En medio nuestro hay hermanas y también hermanos que trabajan mucho entre nosotros, que tal vez son como María, que pasan desapercibido. Pero qué es bueno recordar a aquellas personas que están trabajando entre nosotros, que no buscan el aplauso, sino que buscan la gloria para el Señor. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios decide que los nombres de todas estas personas queden registrados? Bueno, seguramente no es exaltar su nombre, no es darle gloria a ellos, y el apóstol Pablo tampoco quería darle gloria a ellos, sino que dejó todas estas cosas escritas para que nosotros saquemos enseñanzas y podamos recordar a aquellos que nos hacen bien. A veces es bueno agarrar nuestro celular y mandar un mensaje y simplemente decirle a alguna de las personas que nos hicieron bien, me acuerdo de ese día cuando tanto necesitaba que alguien me ayudara y vos viniste a ayudarme. O simplemente ese momento en que necesitaba que alguien orara por mí y vos te pusiste a orar. Esos son pequeños trabajos o servicios al Señor, si les podemos decir de esa manera. Y a veces nos olvidamos de los pequeños detalles que causan las grandes diferencias. Nosotros estamos en un ritmo de nuestra vida que nos acelera cada vez más. Algunos somos más acelerados que otros y mientras algunos parece que para nosotros van en cámara lenta, nosotros vamos corriendo al lado de otros. Y nos olvidamos de hacer una pausa y mirar hacia atrás y recordar a aquellas personas que estaban con nosotros. Seguramente incluso entre nosotros hay personas que nos hicieron bien y nos hicimos bien mutuamente. Y ya nos olvidamos de eso. Y nos olvidamos de los tiempos pasados. Y nos olvidamos de las buenas cosas, de los momentos que nos enriquecían. Y parece que ahora han cambiado los tiempos y ya estamos en otra etapa, en otro momento de nuestra vida y hasta en el crecimiento de la iglesia. Y ya no recordamos esos pequeños detalles. Pero qué bueno es recordar que siempre estuvieron allí y hacer memoria. O sea, esforzarme por valorar esos momentos, donde el Señor empieza a trabajar con nuestro corazón, logrando algo que naturalmente no sale, y es la gratitud. Pablo estaba siendo agradecido con ellos y los estaba honrando.
Y a veces nosotros no tenemos esta gratitud natural, ¿no? que pueda salir de nosotros el reconocer algo que otro hermano haya hecho. Y es bueno, es importante. María seguramente no esperaba que ese nombre esté escrito en la carta que el apóstol Pablo estaba enviando, y sin embargo estaba allí. ¿Por qué? Porque ella se esforzaba en trabajar, en servir. Dice, entre nosotros, entre la iglesia, entre la congregación, los unos a los otros. Esa es la importancia, recordar cómo podemos servirnos unos a otros. Y sigue dando nombres de otras personas. Dice el versículo 7, Andrónico, Junías. Vayan anotando los que van a ser padres dentro de poco, ¿no? Acá tenemos listas de nombres que están muy interesantes, ¿no? Pueden buscar el significado de los nombres, que seguramente va a ser más interesante que el nombre mismo. Andrónico y Junías, dice, mis parientes. En realidad no sabemos bien qué tipo de parentesco había entre ellos, entre el apóstol Pablo y Andrónico y Junías, pero él les llama mis parientes, como que tenían una relación filial diferente a la que tenía con el resto de la iglesia. Así que seguro él los conocía de otra manera y los conocía un poco más en profundidad, ya sabía un poco más acerca de ellos. ¿Pero qué hacían estos? Dice que eran parientes de él, pero aparte compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí hay tres cosas importantes. Primero, estas dos personas estuvieron con Pablo en los momentos más difíciles de su vida. O tal vez en uno de los momentos difíciles de su vida, porque Pablo pasó por tres prisiones, azotado muchas veces. Estas dos personas, Andrónico y Junías, estuvieron con Pablo en prisión. Creo que hay situaciones en nuestra vida donde nos sentimos así, como que estamos solos, desamparados. Imagínate estar en ese momento, tal vez en uno de los peores momentos de nuestra vida, y tener a dos hermanos al lado nuestro, que simplemente sirvan de consuelo, que sirvan de apoyo, que nos ayuden a continuar, a seguir adelante. Ahora pensá que pasan los años, pasa el tiempo, dejás de ver a esos hermanos y te olvidás de ellos. Y ya ni siquiera recordás que en los momentos donde nadie más estaba, ellos estuvieron. Es justo. Recordemos, hagamos memoria, recordemos y seamos agradecidos. Estas personas, Andrónico y Junías, estuvieron con Pablo en un momento difícil. ¿Cuántas personas se han acercado a nosotros en momentos difíciles? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos el apoyo de alguien o simplemente el abrazo de alguien y Dios mandó a una persona para apoyarnos y ayudarnos? Bueno, recordemos eso, y tal vez hoy sea un momento donde podamos mandarle un mensaje a alguien, hacer una llamada o simplemente entre nosotros, algunos acá, decir, ¿te acordás de todos esos momentos? Qué bueno. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado acá. Gracias por haber estado allí. Pero dice que estas dos personas no solamente estuvieron con Pablo, sino que eran estimadas entre los apóstoles. O sea que eran hermanos activos en la obra. Y claro, para poder estar en los momentos más difíciles, debe haber una sensibilidad espiritual especial. Porque tal vez suena un poco extraño esto. Entre nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo. Humanamente. ¿Cierto? No existe un vínculo humano. ¿Qué nos une a nosotros? No nos une la sangre, no nos une un apellido, no nos une nada. No existe un vínculo humano que nos haga decir que nos pertenecemos unos a los otros. Existe un vínculo espiritual que es mucho más fuerte porque es eterno, que hace que nosotros nos pertenezcamos los unos a los otros, porque somos uno en el Señor. Por lo tanto, si somos uno en el Señor, nos pertenecemos unos a otros. Somos uno en Cristo y debemos buscar eso. Por lo tanto, hay un vínculo espiritual que se debe afianzar. ¿Y cómo se afianza ese vínculo espiritual? Estando cada vez más cerca del Señor, estando más cerca de Él, y como cantábamos en esa última canción, firmes en Cristo, para afirmar nuestros vínculos espirituales y nuestros vínculos entre nosotros. Los apóstoles estimaban a estos dos hermanos, y nosotros podemos estimarnos unos a otros, y realmente vemos que el Señor está obrando y actuando a través de nosotros. ¿Quién no quiere esto para su vida? ¿Quién no lo desea? ¿Quién no quiere acercarse así y que los hermanos nos vean como personas que realmente aman a Dios y que nos estimen no por lo que hacemos, sino porque amamos al Señor de verdad y porque el Señor se manifiesta a través de nosotros? Y en tercer lugar, estas tres personas dicen, fueron antes de mí en Cristo. Y ser antes de Él en Cristo no significa que tengan una posición de privilegio, sino que se convirtieron antes. Ellos creyeron en el Evangelio antes. Ahora, si creyeron en el Evangelio antes que Pablo,
Pablo, ¿se acuerdan cuándo se convirtió? Camino a Damasco. Él estaba yendo a una ciudad en las primeras persecuciones y ahí se convirtió Pablo. Ahora, si ellos se convirtieron antes, seguramente se convirtieron en Jerusalén. Y ahí cierra un poco más el por qué eran estimados por los apóstoles. Porque la iglesia nació en Jerusalén con el ministerio de los apóstoles. Y después estos dos hermanos siguieron trabajando, sirviendo y terminaron en Roma. Porque el Señor los llevó hasta Roma. Desde Jerusalén no sabemos por qué otros lados pueden haber andado. Tal vez en la misma persecución fueron esparcidos y terminaron en Roma. Ahora, ¿qué me hace pensar esto? Bueno, me hace pensar que hermanos sencillos que aman al Señor pueden ser llamados por Dios para una obra especial en cualquier otro lugar, pero que sigue siendo la misma iglesia de Dios. ¿Se entiende lo que digo? El que el Señor llame a un matrimonio, a jóvenes o a adultos de nuestra congregación para ir a otro lugar o para hacer otra tarea, no significa que se van de la iglesia, sino que siguen haciendo la obra de Dios de la iglesia en otro lugar. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Pablo los estimaba como amados hermanos en Jerusalén, tal vez en alguna otra ciudad, pero en Roma, donde estaban ahora, porque estaban sirviendo al mismo Señor en la misma iglesia. Con una particularidad, la iglesia local era diferente, pero la iglesia del Señor, la iglesia que Él ha establecido, sigue siendo la misma. ¿Y si el Señor hace eso entre nosotros? ¿Y si Dios levanta personas y dice, sepárenme, como dijo a Pablo y a Bernabé, ¿no? El Espíritu Santo dice, sepárenme a estas dos personas, porque yo las quiero encomendar a la obra? Bueno, que Dios lo haga. No nos podemos oponer a eso. Todo lo contrario, tenemos que orar para que eso suceda. Porque si eso sucede, nuestra iglesia va a crecer. El ministerio de nuestra iglesia va a crecer y creceremos espiritualmente. Tal vez Dios puede levantar 2, 3, 5, 10 personas de este lugar y los llama así, que el Señor nos dé la visión y también la oportunidad de poder reconocer esto. Porque es precioso. Sin duda que no hay nada más lindo que obedecer el plan de Dios y decir, sí, Señor, como dijo Samuel, heme aquí, habla que tu siervo oye. Y cuando el Señor nos hable, que podamos decir, acá estamos, Señor, haz con nosotros lo que quieras. Y después aparece una lista larga de nombres donde pocas veces se dice qué hacen o qué hicieron y da algunos detalles nomás. En el versículo 8 aparece Amplías y dice que era amado de él en el Señor. Después Urbano, seguramente vivía en la ciudad, ¿no? Se llama Urbano. Nuestro colaborador en Cristo, Estaquis, amado mío. Hay algo que se repite en muchos de estas personas, que Pablo los amaba. Pablo los amaba. Apeles, Aristóbulo. Pero no solamente habla de algunas personas. Se mencionan 28 nombres. Pero hay más personas que Pablo conocía en ese lugar. Porque dice en el versículo 10, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y recordemos que las iglesias comenzaban en las casas. O sea que no estaba hablando solamente de la familia, sino que tal vez en Roma había más de una iglesia. Es más, hay una parte de las doctrinas de eclesiología que hablan de cómo comenzaban las primeras iglesias, las casas iglesias. Y se hablaba de que en una ciudad se refería a la iglesia. Utilicemos Roma como ejemplo, se hablaba de la iglesia de Roma, pero no se hablaba de la iglesia de Roma como un solo local. La iglesia de Roma se juntaba en diferentes casas. Entonces son casas e iglesias de la iglesia de Roma. Por lo tanto, la carta que se escribe a los romanos seguramente se leyó en el Pretorio, porque hay una iglesia ahí, se leyó en la casa de Aristarco, se leyó en la casa de Aquila y Priscila, y se leyó en la casa de varios hermanos. Es más, se fueron copiando las cartas y se iban pasando. Y así se fue formando el canon del Nuevo Testamento. De alguna manera, el Señor y el Espíritu Santo fue guiando todo esto para que las iglesias no tengan un solo local, sino que estén diseminadas, distribuidas, dispersas en la ciudad para alumbrar de alguna manera, de una forma más eficiente. O sea que la iglesia en Roma no era un solo local, era la iglesia en Roma que se juntaba en diferentes casas, en diferentes locales. Y eso es lo que pasa acá, entre nosotros. Nosotros tenemos una sola iglesia en nuestro país. Y nos juntamos, nos reunimos en distintos locales. Pero cuando tenemos
que juntarnos todos, sabemos que somos la iglesia en Uruguay. Si hay una conferencia, la iglesia se junta en la conferencia. Si hay una campaña, la iglesia trabaja en la campaña. Si hay un campamento, la iglesia trabaja en el campamento. Somos una iglesia que se junta, que se congrega en distintos locales, en Montevideo, en el interior, pero cumpliendo en cierta manera con lo mismo que pasaba en Roma. Ya no es una casa. Después del siglo II, siglo III, empezaron a elaborarse algunos templos y ahora tenemos nuestros locales. Pero se sigue cumpliendo el mismo objetivo. La iglesia sigue alumbrando en distintos lugares, aunque seguimos siendo una sola iglesia. Por eso es bueno involucrarnos en las tareas que hacemos como iglesia en diferentes lugares. En Ituzaingó, en otras iglesias, en los campamentos, en las campañas, en las conferencias. En todo lo que hagamos como iglesia nos bendice, porque es la iglesia la que trabaja. No es otra iglesia, no es una organización, somos nosotros. Y tenemos que entender eso, que la iglesia de Dios no es solamente este local. Somos una iglesia que está distribuida en distintas congregaciones, pero que es una sola iglesia. Y eso es el plan de Dios. Porque Dios lo elaboró así. No podríamos alcanzar a todo Montevideo si solamente nos congregáramos acá. Pero como nos congregamos en Ituzaingó, en Manga, en Reducto, en La Espada, nos congregamos en distintos lugares, podemos alumbrar diferentes barrios. Y que Dios nos permita tener la bendición de abrir nuevos locales. Nuevos locales en nuestro país, en Montevideo o en el interior, pero que la luz del Evangelio siga creciendo y que la iglesia en el Uruguay siga creciendo. Y sigue, ¿no? Sigue la lista, sigue hablando de otras personas, recordando muchas cosas con ellos. Ahora, el versículo 13 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo seguramente no era un hermano de sangre de Pablo. A ver si, porque dice que la madre de Rufo era madre de Pablo. Está hablando de una relación de cercanía. Está hablando de una relación tan estrecha que tenía con este hermano, Rufo, y su madre, que él sentía que su madre era como propia, su madre y mía. Hermanos, necesitamos recordar las firmezas de las relaciones interpersonales. Antes nos vinculábamos mucho más presencialmente, ahora nos vinculamos mucho más virtualmente, pero seguimos teniendo la necesidad de afianzar nuestros vínculos, de amarnos. Pablo amaba a estas personas con un amor sincero, genuino. No había nada que se interpusiera en el medio. Él los amaba y les expresaba su amor. La expresión de la gratitud es buena, porque yo puedo tener un corazón agradecido, pero si no lo manifiesto, ¿cómo se entera la otra persona? Yo puedo amar a otra persona, pero si no lo manifiesto, ¿cómo se entera los demás? Nosotros debemos expresar lo que sentimos para que realmente se entienda lo que queremos decir. Yo puedo pensar muchas cosas, pero si no se las digo, nunca las van a entender. Y de esta manera podemos ser agradecidos y expresar la gratitud. Podemos amar y expresar el amor. Que el Señor nos permita poder hacer estas cosas como Pablo lo hizo y tomar ejemplo de Él. No vamos a hablar ni de la elección de Rufo ni de nada de eso, porque ya en el capítulo 8 y 9 hablamos bastante de eso. Pero ser elegido en el Señor es decir, el Señor ya sabía que ibas a ser salvo. Vos tomaste la decisión, pero ahora sos hijo de Él y seguimos siendo parte de esta iglesia. Por último, en esta primera parte, dice el versículo 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es esto de saludarnos unos a otros con ósculo santo? ¿Saben que se han elaborado doctrinas de este versículo? Doctrinas que para algunos son inquebrantables. El ósculo santo, algunos dicen que debe ser un beso en la boca de una persona con otra persona. Ahí hacemos caras raras, como que qué horrible, qué espantoso. Bueno, vayan a las iglesias en Rusia y van a ver que todas las congregaciones se saludan así. Hombres, mujeres, todos. Son costumbres. No me voy a meter en las costumbres de otros. Nosotros compartimos el mate y todos chupamos de la misma bombilla. Y para algunos es un asco. Y para nosotros decimos, bueno, es parte de nuestra costumbre. Entonces, no nos metamos en las costumbres de otros. Porque para nosotros es algo asqueroso, pero para ellos es costumbre. Ahora, el ósculo santo. El beso. Saludémonos con un beso. Sin embargo, hay culturas donde un hombre nunca le va a dar un beso a otro hombre. ¿Por qué? Porque culturalmente está mal visto. Una vez, estando en el instituto, me presentaron una persona que venía de Estados Unidos y bueno, otra. Y no estaba acostumbrado a la expresión de cariño que nosotros tenemos. Entonces me lo presentaron, yo le di un beso y un abrazo y el hombre quedó todo rojo, como diciendo,
¿Qué estás haciendo? Bueno, te estoy saludando. Nos saludamos así acá. Bienvenido. Son costumbres. Una cosa son las costumbres, las prácticas, y otras cosas son las doctrinas fundamentales, las doctrinas que se llaman primarias o secundarias. ¿Cuál es el concepto que el apóstol Pablo nos quiere dejar a nosotros? Hermanos, no podemos estar sin saludarnos. Eso es lo básico. Eso es lo esencial. Dicen, salúdense unos a otros. No puedo llegar a la iglesia y no saludar a un hermano porque no lo quiero saludar. ¿Qué significa eso? Que no podemos estar peleados. No podemos tener diferencias. Bueno, podemos tener diferencias, pero esas diferencias no nos deben llevar al conflicto. O si nos llevan al conflicto, ese conflicto no puede quedar sin resolver. Porque si no, tendríamos que ir ahí a 1 Corintios capítulo 11, donde dice que debemos arreglar, examinarnos nosotros mismos y participar de la cena. O sea, no hay excusa para decir, bueno, estoy enojado, estoy peleado con el hermano, hoy no participo de la cena. ¿Por qué? No, porque no me quiero reconciliar con él. No es el proceder correcto. El proceder correcto es solucionar las cosas, saludarnos, amarnos y participar de la cena, porque es la comunión más íntima con el Señor y con la iglesia, son los símbolos que nos recuerdan a Cristo. Así que saludémonos unos a otros con ósculo santo. Si el beso es santo, significa que la intención es correcta, que no hay nada oculto, que no hay hipocresía. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero en otros ámbitos, en otros círculos, no en la iglesia, lastimosamente a veces en la iglesia, ha pasado de estar haciendo una tarea y escuchar personas hablando entre ellas y hablando mal de otra gente, de otra persona, diciendo que cosas muy feas. Y sin embargo aparece la otra persona y se les pinta una sonrisa, le hablan con total como si fueran los mejores amigos. Y vos decís, ¿esto es saludarse con ósculo santo? ¿O esto es hipocresía? Bueno, en la iglesia no puede pasar eso. Entre nosotros no debería pasar eso. Si pasa, hay algo que arreglar primero con el Señor y después con los hermanos. El saludarse con ósculo santo es quitar todo lo que estorba del medio, solucionar lo que tengas que solucionar. Y salúdense con fraternidad, con amor fraterno. Con ese amor que nos debemos mutuamente, sabiendo que nos pertenecemos los unos a los otros y que no hay nada que nos deba impedir tener este tipo de relaciones. Así que, si realmente queremos nosotros que nuestra iglesia crezca, como el Señor Jesucristo en esa maravillosa oración de Juan capítulo 17 le pedía al Padre, Padre, que sean uno. Entonces necesitamos corregir estas cosas para que nosotros también podamos ser uno en el Señor y saludarnos unos a otros sin nada que nos sea de estorbo. Eso es un saludo santo. Un saludo que no es santo, es un saludo que contiene pecado. ¿Y cómo sería? Bueno, con todos los ejemplos que dimos anteriormente y tal vez algunos otros que a ustedes les vengan a la mente o que puedan pensar. En medio de todo esto, seguimos recordando algunas cosas. Hay algunos saludos, algunos besos que se dieron en la Biblia, en historias de la Biblia, que nos recuerdan momentos tristes y otros momentos muy, muy felices. ¿Cuál es el beso más famoso de la Biblia? ¿Y era un beso santo? Y sin embargo el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo? Amigo, con un beso me traicionas. ¿Saben de qué me habla esto? De una persona que venía con una mala intención, pero de la otra persona que sabía que había algo que estaba mal. Y aunque él no tenía nada en contra de Judas, quería solucionar el problema. Y le dijo, amigo, con un beso me traicionas. Saben que muchas veces nosotros no nos comportamos como el Señor. Y decimos, bueno, si tiene algo contra mí, que venga y Él lo arregle. Sin embargo, Mateo capítulo 18, dice que si nosotros pensamos que un hermano tiene algo contra nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir nosotros y solucionar el tema. Ir nosotros y solucionar el problema. Saben que, en mi opinión, esa respuesta del Señor Jesucristo fue la última oportunidad que tuvo Judas de arrepentirse y de creer que realmente Él era el Señor. Aún en la misma traición, el Señor Jesús estaba mostrando compasión. Y a veces nosotros
nos cuesta bastante mostrar este tipo de compasión. Recordamos no lo bueno, sino lo malo. Recordamos no los momentos de bendición, sino los momentos que nos hicieron mal. Y eso aflora nuestra naturaleza y nos hace pasar mal. Y termina sucediendo lo que en Hebreos capítulo 12 nos enseña. Brotan de nuestro corazón raíces de amargura, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan continuar hacia adelante, que no nos dejan proceder de una forma correcta. Yo no sé si alguna vez tuviste una espina clavada en el pie. Varias veces he tenido. Se camina mal, molesta todo el tiempo, hasta que se saca. Bueno, con las relaciones interpersonales pasa lo mismo. No podemos caminar bien si no sacamos la espina. No nos podemos saludar con sinceridad si no sacamos lo que estorba del medio. Y eso es lo que el Señor nos impulsa o nos anima a hacer, a tener. Que realmente podamos ser santos como Él, ¿sí? Estar firmes en el Señor, para que podamos caminar, primeramente, agradando al Padre. En segundo lugar, agradando a los hermanos. Y no estoy hablando de hacer las cosas para que los demás digan qué bueno. No, agradar a los hermanos es mostrar amor. Eso es agradar a los hermanos, es mostrar amor. Y si mostramos amor, les serviremos. Y si les servimos, entonces estamos agradando al Padre también. Y de esa manera estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha pedido, que es la gran comisión. Porque si así somos uno, el mundo creerá que el Señor Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Y ahí se cumple lo que el Señor quería que nosotros hagamos. Así que seamos santos como Él, amémonos unos a otros. Y termina el versículo 16 diciendo: os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿No estará exagerando un poquito el apóstol Pablo? ¿Todas las iglesias le saludan a los romanos? Bueno, vuelvo al mismo concepto de la unidad de las iglesias. Parece que es un invento nuestro, la unidad de las iglesias. Qué equivocados que estamos si pensamos eso, ¿no? Estamos rotundamente equivocados y pensamos que la unidad que tienen nuestras iglesias es porque nosotros queremos que sea así o porque lo inventamos. No, viene de la época apostólica. La iglesia de los filipenses colaboraba con el apóstol Pablo cuando estaba en Tesalónica. Cuando él estaba en Tesalónica y en los filipenses le faltaba ayuda, lo enviaron allá. Cuando él estaba en Colosas y necesitaba ayuda, los de Corinto lo ayudaron. Cuando él estaba en Corinto, la iglesia de Jerusalén estaba pasando mal y se juntó una ofrenda y se la llevó a Jerusalén. Cuando él estaba en Jerusalén y estaba siendo perseguido, los hermanos se preocupaban por él y no querían dejarlo ir a ese lugar. Ahora, cuando él estaba yendo a Roma, todas las iglesias sabían que él iba a Roma. ¿De qué unidad estamos hablando? Desde el principio. Desde el principio. Si nosotros no apuntamos a esto, estamos yendo en contra del diseño bíblico. La unidad de las iglesias es un diseño bíblico, es el diseño de Dios, es el plan de Dios. Y siempre decimos lo mismo, pero a veces nos cuesta creerlo. Ahora hay una iglesia famosa llamada Iglesia Universal, pero la Iglesia Universal es la iglesia de Cristo. La iglesia del mundo entero, que tiene al Señor Jesucristo como centro y el Espíritu Santo nos vincula. Es la Iglesia Universal. Y esa Iglesia Universal está constituida por iglesias locales. Nuestras iglesias en Uruguay tienen una unidad hermosa porque Dios quiere que así suceda. Es el plan de Dios, no es nuestro plan. Y como es el plan de Dios, debemos velar para que eso se mantenga. Y como es el plan de Dios, debemos proceder como ellos procedían. ¿Qué pasaba cuando los de Corinto necesitaban ánimo? Pablo mandó a un equipo de personas a que lo ayudaran, con Timoteo a la cabeza. ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo? Sí, hacemos lo mismo. ¿Qué pasa cuando hay alguna actividad en conjunto? Por ejemplo, el sábado pasado, en Maldonado había una actividad de la iglesia e no se invitaron a nosotros, se invitaron a otras iglesias. ¿Y qué hicimos? Fuimos para allá, algunos, yo no fui, pero otros fueron y estuvieron allá. ¿Y qué es eso? Colaborar de la misma manera. Como nos ha pasado acá a nosotros. Necesitamos ayuda durante mucho tiempo y tal vez ahora la seguimos necesitando. Y hermanos de otros lugares han venido, cumpliendo el modelo bíblico. De esa forma la iglesia creció en el siglo I. De esa forma la iglesia debe crecer en el siglo XXI. No de otra manera. No porque nosotros lo creamos así, porque Dios lo crea así. Dios lo estableció de esa manera. Si no entendemos esto, no entendemos el diseño divino. No entendemos el diseño de Dios. Dios estableció congregaciones, pero una sola iglesia.
Que el Señor nos permita cuidar esta unidad, que el Señor nos permita vincularnos de esta manera y sentirnos parte unos de los otros. Cuando vamos a otra iglesia, los que predicamos en otras iglesias, nos sentimos como en casa. Hace unos fines de semana estuve en la iglesia de la Espada y entrar a la iglesia para mí era como entrar a Ituzaingó. Y les dije a los hermanos, me siento en casa, no, ni siquiera me presentaron. Dijeron, bueno, ahora pasa Tavo a hablar, a compartir la palabra, y porque estamos entre casa. Y ese es el concepto que tenemos que tener entre nosotros. No estamos compitiendo, no es una competencia entre una iglesia y otra, entre un ministerio y otro. Somos la iglesia de Dios, que se congrega en distintos barrios y en distintas ciudades, pero somos una iglesia. Y eso es algo maravilloso, que solamente Dios lo puede hacer. Nosotros no podríamos lograrlo. Es más, ni siquiera podríamos lograr la unidad entre una sola congregación. El Espíritu Santo sí lo hace. Mucho menos la unidad entre varias congregaciones. El Espíritu Santo sí lo hace. Y como ese es el modelo bíblico, a ese modelo tenemos que defender y a ese modelo tenemos que apuntar. Las iglesias que se congregaban en Roma eran la iglesia de Roma en distintas casas. Pero todas las iglesias que se conocían entre ellas se apoyaban. Y si había necesidad en un lado, otras iglesias lo apoyaban. Y así mutuamente. En un principio la iglesia de Jerusalén apoyó a todas las demás iglesias, pero después ella necesitó ayuda y todas las otras iglesias la apoyaron. Qué hermoso que siga sucediendo eso. Eso es precioso. Hoy por hoy se está abriendo o se sigue trabajando en el local en la iglesia de la calle Comercio. Y todas las iglesias estamos colaborando para mantenerlo abierto por los gastos fijos que tiene. Y eso es parte de la unidad. Y de esa manera tenemos que seguir una y otra vez, seguir insistiendo en trabajar juntos. Juntos. No podríamos lograr la mayoría de las cosas que nosotros tenemos si no trabajáramos juntos, si no fuéramos al modelo original, al modelo bíblico. Este es el modelo bíblico. Cualquier otro modelo no lo encontramos en la Biblia. Hagamos lo que el Señor nos ha dejado escrito para que realmente podamos tener su bendición y disfrutar de todas estas cosas. Quería avanzar en otros versículos, pero sería bueno dejar por acá. Quedarnos con estas cosas y meditar en esto de hacer memoria. Para terminar, si hacemos memoria en cuanto a la unidad de las iglesias, lo que yo conozco es por la historia que me han contado. Durante mucho tiempo no existía o no había esta unidad y se sufría y se pasaba mal y las iglesias no crecían. Y hermanos se levantaron diciendo volvamos a la Biblia. Surgió después, antes de eso surgió el movimiento de los hermanos. Los hermanos acá en Uruguay tenían distintas cosas y estaban muy divididos. Y si hacemos memoria, los que lo vivieron y hacen memoria, les duele el corazón. Los que no lo vivimos, pero conocemos la historia, no queremos que vuelva a suceder. Entonces hagamos memoria para que esas cosas no sucedan, sino que la iglesia de Cristo siga avanzando y depende de la actividad de cada uno de nosotros y de cuánto nos involucramos y de cuánto hacemos. Y es bueno saber que el Señor Jesús quiere eso, porque lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en las iglesias al principio y lo vemos ahora, lo vivimos ahora, lo disfrutamos ahora. Y queremos que esto siga creciendo, que esto siga abundando en bendiciones. Entre todas nuestras iglesias se está tratando de establecer un testimonio nuevo en una ciudad donde no hay una asamblea de los hermanos. Y eso solos no lo podríamos hacer. Qué bendición es la unidad de las iglesias. Así que hagamos todo lo posible para que esto crezca, para que esto se afiance y para que nosotros realmente nos sintamos parte los unos de los otros, porque es el diseño divino, es el plan de Dios para nosotros. Oramos, hermanos, y dejamos por acá. Amado Señor, qué bueno es estar en tu presencia. Saber que tú siempre cumples tus promesas. Que si pensamos en estar cerca de ti, tú ya te has acercado muchísimo. Has hecho todo para que nosotros simplemente podamos decirte, Señor, acá estamos, te necesitamos y queremos más de ti. Y tú, con todo lo que tienes, con todo lo que haces, nos darás todas las cosas. Venimos ante tu presencia, rogándote, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes a velar primeramente por nuestra salud espiritual, después por la salud de nuestros hermanos y acercarnos mutuamente, de poder tener esta sencillez de ser agradecidos unos con otros, de amarnos unos a otros, de perdonarnos hay que perdonar, de ser agradecidos y expresarlo con palabras, con acciones, de amarnos y mostrarnos amor, pero también, Señor,
de pensar en esto de saludarnos y en la unidad, y en que las iglesias en ese momento se consideraban y se animaban unas a otras. Señor, ayúdanos a velar por la unidad de nuestra iglesia, de nuestra congregación, pero de nuestras iglesias aquí en Uruguay, de tu iglesia en Uruguay, Padre. Bendícenos, Señor, llénanos de ti. Y que toda la gloria sea para ti, Padre, porque tú eres digno, tú lo mereces, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.